Bishabelesh, Behlai y Anitzikbal Yetel Juntul Mac, Kahan y Chil Ulumil, Estados Unidos. Letie Takukaniklemayat Ano. ¿Cómo están? Hoy platicaré con una persona que vive en los Estados Unidos y él quiere aprender el idioma maya. Ukabae Ford. Yetelupatkabae gringo mexicano. Bienvenido, Ford. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien. Ojalá que supiera cómo decir estoy súper bien y alegre de estar acá contigo en Maya, pero alas, no puedo. Vamos a iniciar con la primera frase, ¿no? Realmente quiero decirte cómo estás en maya, ¿no? Bishabel, ¿cómo estás? Bishabel, Bichabel, Bishabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu andar? Tú me dijiste que estás muy bien, ¿cierto? Hachmalop, Achmalop, Hachmalop. Achmalop. ¿No? ¿Tienes algunas lecciones de Maya para mí, porfa? La verdad me interesa aprender un poco. Ok, vamos con una más sencilla y una muy especial que puedes utilizar. ¿Quieres decirle a una persona que la amas? Que la amo. Ajá, para Pues decir te amo. Pues por supuesto, hermano. O sea, ya eres buen maestro, ya sabes exactamente lo que aprender a la gente, ¿verdad? Así es, pues realmente me centro mucho en cuáles son los intereses de la gente, cuáles palabras podrían utilizar ya en su vida cotidiana, pues ya ejemplificarlo, ponerlo en práctica. Entonces contigo vamos a empezar con la palabra te amo. ¿Ya? ¿Te parece si empezamos? Se dice in yakumech. In Yakumech. Excelente. Para hacer la primera repetición, excelente. In yakumech. En Yakumech. In Así es. Yakumech. Así es. Realmente es muy bonita la palabra y muy sencilla de pronunciar, ¿cierto? Ajá. Sí. Es muy tonal. En Yakumech. Excelente. Hachemalo. Muy bien. Ahora vamos a pasar con otra frase. ¿Te gustaría poner en práctica cuando tú vayas a comprar al súper y te encuentres con una persona que no esté tomando su sana distancia, que esté muy cerca de ti por lo de la pandemia? Pues hay una manera de decirlo en maya, de que está muy cerca. Hach, Hach. taj, Rach. taj, Tah. natzech. Te lo digo lento para que lo puedas pronunciar. Natzech. Natzich. Hachtah natzech. Hachtah Natzich. Estás muy cerca. Así se dice, estás muy cerca en el idioma maya. Ahora te voy a enseñar a decir gracias, otra palabra muy básica. Dale, perfecto. Gracias se dice nip olal. Nip Olal. Nip olal. Excelente, desde el primero te salió muy bien. Otra vez, Nip Olal. nip olal, gracias. ¿Y cómo dices de nada? ¿O quieres decir solo nada? Se dice mishbal, Mishbal. mishbal, Mishbal. mishbal. Muy bien. Ahora, ¿quieres, pues, cuando te digan que tienes que arreglar la casa, pero no lo quieres hacer? Realmente lo puedes decir en maya de que tienes sueño o que quieres dormir. No para que no hagas las cosas. Para, por ejemplo, si te mandan a comprar y dices, pues voy a dormir o tengo sueño. Tak, Tak. tak, inwenel, Tak. Inoenel. tak, tak, Trak. tak, Trak. T, A, K, con Ah, acento en la primera A. tak. Tak, Tak. in, In. wenel, Wenel. Tak. In. quiero dormir o tengo sueño. ¿Ya?
Son Los- una de las frases que puedes utilizar. los Las dos. más comunes. Tak in wenel quiere decir Tak in winner. quiero dormir y tengo sueño. O estoy Ajá. cansado. Quiero dormir o tengo sueño. Tak in winner. Tak in wenel. Bueno, a ti se te está cayendo la noche, pues vamos a aprovechar a decir buenas noches en maya. ¿Te parece? Me parece, me late, cacahuate. Ok, vamos a decirlo. Es malop Malop. akap Akap. akap akap Akap. akap malop akap. Buenas noches. Malob. Akap. No. Malob. Akap Akap. akap es a al final. Akap. 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 No. Malob. Akap. Quiero decirte que te vaya bien antes de despedirme. Perfecto. Y te lo voy a decir en maya. Como Para el, que como el buen hombre educado que eres. así es, realmente, pues te voy a decir que te vaya bien. Shik tech uts, que te vaya bien. Shik tets uts. Uts, U-T-S, uts. Shik uts. Shik tech uts, que te vaya bien. Que te vaya bien. Eso suena medio alemán. Y pues te voy a decir kanan tabah. Cuídate, Kanantaba. cuídate, en el idioma maya. Kanataba. Malop, yabach papashkatitech. Muy bien, muchos aplausos para ti. Y pues realmente gracias por esta pequeña plática y te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te podemos encontrar en tus canales? Porque tú eres un gringo que está muy orgulloso de la cultura mexicana. ¿Cierto o no? Así es, hermano. Me pueden encontrar con mi nombre en todas las redes sociales. Ford Quarterman. Es como Ford, como el auto, la camioneta, Así ¿no? es. De autos. En Quarterman con Q, como Quarterman. Es un poco difícil recordar, así que si buscas en Google o en YouTube el gringo mexicano, incluso el gringo loco, sí te voy a salir. Realmente muchísimas gracias y pues qué mejor invitación que tener a un gringo que está muy orgulloso de la cultura mexicana. Pues para mí ya eres mi paisano y pues realmente te mando un gran abrazo y pues muchas gracias. Kananta ba, cuídate. Te mando un gran abrazo de vuelta y te digo, Santos, que una de las cosas que me da orgullo de México y que me encanta de México son las culturas antiguas, las civilizaciones antiguas, y lo veo muy, muy importante y muy admirable y muy de respetar lo que estás haciendo. Así que gracias un montón para asegurar que México siga siendo grande y increíble en el futuro, porque estás haciendo algo increíble, hermano. Gracias por invitarme a tu canal y hasta la próxima.